es un gran programa porque tenemos una invitada de una gran obra de teatro que se llama La Señorita Julia, y en la segunda parte del programa una cantante colombiana radicada en Nueva York llamada Lea. Así que hoy es día de chicas. Y bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a Brenda, que se encuentra hoy en la cabina. Mi Brenda, ¿cómo estamos? Bien, muchas gracias, muy feliz de andar por acá, muchas gracias. Oye, qué chévere, qué chévere. Hace no mucho que debiste de haber dejado la universidad. Sí, no, hace, la verdad, que entre nos, yo Ajá. no entré a la universidad. Bueno, a la escuela, A la escuela, ¿no? Sí. Pero ha sido un camino muy padre esto de la actuación, de la producción, Wow, porque qué chévere. saliendo de bachilleres, pues me fui directamente a trabajar y he estado pues en constante preparación en talleres, en cursos, con diferentes maestros. Oye, es que de repente puede haber gente que piense que la actuación pues nada más es un talento que uno trae nato, ¿no? Pero sí se necesita desarrollar ciertas técnicas, ciertos conocimientos, tablas, un montón de cosas, ¿no? Sí, justamente, creo que más que nada como esas cosas técnicas que a veces puedes tener el talento, pero si no sabes qué estás haciendo, de qué estás hablando, pues sí, es un poco complicado. Oye, y en todo este andar, pues ahora se avientan un gran tiro con la señorita Julia. Sí, la verdad un texto muy pesado, muy profundo y la verdad la producción más grande que hemos tenido. Oye, pero me parece increíble, o sea, la producción más grande son 3 actores en escena, ¿no? Sí, así es, somos 3 actores en escena. Y pues entre nosotros 3 pues tenemos que hacer todo el trabajo escénico, ¿no? Pero pues también detrás tenemos pues mucha gente que nos está apoyando, que la verdad yo creo que ellos son como nuestro pilar realmente en esta puesta en escena, porque sin ellos la verdad no sé qué haríamos. Oye, ¿y el cuarto actor o la cuarta actriz, la Capilla Gótica? Así es, una magnífica capilla gótica en el Instituto Cultural Helénico, que bueno, aparte es una estructura maravillosa, enorme, y que por sí sola pues te da ya la pinta como si fuera un castillo. Sí, no, y además les queda como anillo al dedo, ¿no? Para la obra. Sí, justamente es lo que hemos recibido de comentarios más que nada. La capilla gótica tiene su propio escenario, por así decirlo, pero nosotros no quisimos tomar ese escenario, sino irnos a otra parte de la capilla, que es donde está una chimenea y donde están las pinturas y todo esto. Entonces es algo que sí ayudó y que dio como un plus a la escena. Oye, y Julia, ¿qué tan difícil es interpretar a Julia? Pues muy difícil, mucho. La verdad es que es un personaje muy completo, por así decirlo. La dirección de la maestra Jessica Cortés, que es la que está dirigiendo este hermoso proyecto, pues nos ha pedido que sean personajes muy humanos, muy naturales, que no se vea ni el bueno ni el malo malo, sino que sean personajes tan reales que yo creo que a veces como actor eso es lo que te cuesta más, enfrentarte a un personaje que realmente realmente sí son como, ¿cómo decirlo? Pues sí que sí te cuesta, ¿no? Te cuesta trabajo llegar, te cuesta trabajo encontrar, que a veces tú mismo te ves reflejado en ellos y pues sí es complicado. Oye, y bueno, o sea, vemos en la obra que al principio le coqueteas aquí al galán que viene entrando a la radio y después te dan un encontronazo fortísimo. Sí, muy fuerte. La verdad, yo creo que también de lo más complicado de interpretar a Julia y a estos personajes es justamente esos cambios en la historia, porque no es una historia ni de amor, pero tampoco es una tragedia, pero tampoco vemos como a Julia como la pobrecita, ni a Juan el criado como el pobrecito, ni a Cristina, que es un personaje importantísimo en la historia. Bueno, Cristina yo creo que fue la más pobrecita, ¿no? O sea, le pusieron el cuerno acá, el muchacho. Sí, pero justamente a través de la historia también recibimos comentarios como de Cristina, pues también tenía como su colita que le pise, ¿no? También había hecho por ahí sus trancillas, también trataba medio mal a Juan y bueno, también víctima a estos 3 personajes de la sociedad completamente. Y lo que más me sorprende, bueno, aquí acaba de entrar mi querido Ángel. ¿Cómo estamos, mi Hola, Ángel? George. Bien, muchas gracias por el espacio. Pero sin hambre. Pero seguro. Qué chévere. Oigan, o sea, lo que más me llamó la atención de ver la puesta en escena es que de repente parecen como temas
muy del pasado, de hace, no sé, más de 200 años, pero a la vez tan vigentes, ¿no? Y que nos hacen replantearnos muchas cosas, ¿no? A lo mejor ya no hay como bueno, no, pues sigue habiendo servilismo, ¿no? Pero el machismo sigue estando muy fuerte, ¿no? Sí, tanto el machismo como también este resentimiento que existe entre las clases sociales, que parte de una desigualdad que existe en todo sentido, ¿no? Uh-huh. Económico, educacional, cultural. Yo me quedo con las palabras de una de las madrinas que tuvimos en el estreno de la temporada, la narradora Marcela Romero, que mencionaba al final de la función, es que estoy furiosa porque, como bien lo mencionas, George, ¿cómo es posible que un texto de finales del siglo XIX siga siendo tan vigente? Y creo que es ahí donde nosotros, no sé si hemos fallado, pero sí nos ha faltado aprender, ¿no? E ir evolucionando en sociedad. De repente creo que nosotros como seres humanos sentimos que somos la especie suprema de este mundo, ¿no? Y que nuestro avance en cuanto a conciencia, moral, ética es intachable, y creo que no. Creo que justo este tipo de clásicos nos vuelven a hacer entender que aún nos falta mucho por mejorar como sociedad. Definitivamente el tema del machismo y la misoginia se ve reflejado en los tres personajes, pero de una manera pues muy humana, o sea, muy real. Creo que por eso un poco de la discusión que se tenía, ¿no? De que a lo mejor Cristina es la que más sufrió, o a lo mejor fue Julia, o a lo mejor en su momento Juan, pero no. Creo que los tres sufren, y también los tres son malos, porque así somos realmente los seres humanos. O sea, no... Hasta el papá, ¿no? O sea, nunca sale el papá, pero el papá también es... Sí, claro. O sea, una figura de autoridad que basta Ajá. con que estén sus botas en el escenario para que todos los personajes tengan miedo, tengan este respeto, pero este respeto llevado desde lo dictatorial, si así lo podemos decir. Y es que así somos los seres humanos, somos complejos. No somos buenos, ni somos malos. Constantemente nos balanceamos ahí entre una marea gris. Pero vaya, es impresionante, y creo que lo importante de retomar textos como estos clásicos, como Señorita Julia, es justo el seguir reflexionando. Y a lo mejor Strindberg se menciona que es un autor, o que fue un autor misógino, ¿no? Machista. Sin embargo, hace en este texto, dibuja perfectamente cómo funciona un machista, ¿no? Cómo funciona un misógino. Y entonces creo que el justo darle la vuelta, y en lugar de pretender dejar mal parada a la mujer con un texto, darle la vuelta desde la dirección, desde el trabajo creativo, y hacer que el público reflexione, ¿no? Y se vaya con una idea más allá del entretenimiento, que de ningún modo nosotros no intentamos aleccionar o adoctrinar. Creo que ese no es el lugar, o no es nuestra posición, pero sí nos interesa mucho que el público, además de disfrutar la función, se vaya reflexionando y piense, yo he hecho esto, he ocasionado estas cosas, y creo que ahí es donde estamos del otro lado, ¿no? Oigan, es que además, o sea, me llama mucho la atención esta lucha de clases, ¿no? Que la seguimos padeciendo, ¿no? O sea, ahorita hubieran puesto fifís contra chairos y ahí se hubieran dado un encontronazo, y al final, pues, bueno, termina sucediendo lo que terminó sucediendo, ¿no? Sí, y que esta diferencia de clases termina generando odio y más odio. Y como bien lo mencionas, ¿no? Alcancé a escuchar, tal vez ya no existen los títulos nobiliarios, tal vez, o bueno, si los existen ya son desde una manera más simbólica, ¿no? Pero tal vez ya no representan un poder político los reyes, los condes. Pero sigue habiendo personas extremadamente ricas y personas extremadamente pobres. Y tristemente pareciera que las decisiones suelen ser siempre tomadas o a favor de las personas extremadamente ricas, ¿no? Y eso es lo que genera esta disparidad social. Juan definitivamente está mal, ¿no? En muchos aspectos. O sea, desde el análisis de yo como actor, ¿no? Hacia el personaje. Pero bueno, o sea, en defensa de Juan intentó decirle a Julia, no te acerques, vete con los de tu clase, y Julia, no, ay, dale. Sí, justamente, creo que en una entrevista justamente apenas nos preguntaban un poco sobre este tema, ¿no? Y Ajá. yo les platicaba que, pues, lo más complicado también de entender a Julia es también comprender que sí, tuvo culpa también, ¿no? No es tampoco, como decía Angelito, no queremos aleccionar ni decir como es una víctima o es la culpable de lo que pasó, pero sin duda en nuestro día a día hacemos cosas que sabemos a veces que están mal, que no están del todo bien, pero las seguimos haciendo por algo. Yo creo que Julia es mucho de eso. Y lo menciona, ¿no? Se siente protegida durante varias veces en el texto. Dice, es que yo estoy protegida,
pero está protegida dentro de su mundo noble que existe, no del mundo real, por así decirlo, ¿no? Donde hay gente mala que no les importa el título nobiliario, las redes sociales, y si pueden pasar encima de ti, pues lo van a hacer. Y que basta un momento de embriaguez, basta un momento para que todo se vaya abajo, ¿no? O sea, basta una mala decisión, basta estar en un lugar en el que no deberías de estar para que todo se vaya haciendo una bolita de nieve de constantes malas decisiones que pueden terminar en una tragedia en tan solo una noche, ¿no? Y creo que eso también es algo bien real en nosotros como humanos. A veces pensamos que las grandes catástrofes son de problemas que se vienen arrastrando de años y años y años y años, y puede ser que sí, pero la realidad es que basta esa chispa que detone para que se haga realidad la tragedia, ¿no? No, y además ser conscientes de nuestras propias acciones, ¿no? Eso creo que es algo muy... Bueno, que yo cuando estaba viendo la obra dije, ay, cabrón, no, pues, o sea, sí, ¿no? Desde que decides echarte unos chupes, desde que decides a lo mejor estar en un lugar que sabes que no debes de estar, pero aún así, o sea, estás retando al peligro, pues sí traen consecuencias, ¿no? Sí, justamente. También platicábamos con la directora de este tema, de, por ejemplo, el subtítulo que nosotros decidimos ponerle, que es un momento de embriaguez, que es una frase que se menciona. Y justamente Angelito y yo platicando lo hicimos un poquito por ahí, ¿no? Para que al principio la gente se fuera como con esa idea de voy a ver una historia que tiene que ver a lo mejor solamente con la culpa por tomar, pero vas viendo la historia y te vas dando cuenta que sí es un poquito de eso, pero también es un poco a veces como el pretexto. El pretexto de Julia de decir es que yo estaba en esta circunstancia y entonces lo hice por eso. Y Juan decirle también es que fue por esto solamente y no porque realmente es un misógino que pasó sobre ti, que te hizo algo horrible, sino solamente es como el pretexto. Y yo creo que en ese momento el público es cuando dice, ay, y cuando te llevas con el mensaje de sí fue por eso, sí fue cuando te embriaguez. Oigan, y por ejemplo, ¿qué tanto trabajo les costó a los dos crear estos personajes? O sea, como meterse a investigar hasta de historia, ¿no? Y qué pasaba. ¿Dónde sucede la obra? ¿En Suecia? Sucede en Suecia a finales del 19, es 1895, 94, por esos años. O sea, un montón de distancia, ¿no? Sí, y está bien interesante, ¿no? Porque si bien es una obra de época, pues tampoco ya no estamos en una época medieval. De hecho, al contrario, o sea, está habiendo un cambio político muy interesante en el mundo. Suecia y Dinamarca se encuentran en constante conflicto bélico y justo en ese proceso donde Strindberg desarrolla la obra, hacen una alianza para protegerse de Rusia. Ajá. Entonces, incluso analizando el texto, Strindberg muestra su postura política y hace ver que él está en contra, por ejemplo, del pietismo y de estructuras religiosas. Y, o sea, sí, es un análisis muy profundo. Para que vean que los actores hacen su tarea, ¿no? Sí, y además, o sea, bien complejo, ¿no? Porque no quiero sonar redundante, pero pensamos que esta historia sucedió en Europa, ¿no? Muchos años atrás y muy distante a nosotros, pero es que los personajes son tan parecidos en varias partes del mundo, ¿no? Brendita, por ejemplo, hace poco en su trabajo de investigación, que ella lo tiene más fresco, pero mencionaba algo justo de cómo se le nombraba a la servidumbre, ¿no? Sí, es que para empezar a mí esos temas siempre como que me han capturado muchísimo, investigar todo sobre el pasado, y justamente investigaba acerca de los criados, porque desafortunadamente no hay como mucha información, hay mucha información de la nobleza, pero de las clases más bajas casi no hay. Y encontré un artículo donde decía que a los criados ni siquiera se les llamaba por su nombre real, se les llamaba, creo que al primero era George, al segundo Juan y al tercer creo Louis, algo así. Entonces es muy, muy interesante, ¿no? Porque hasta ahorita ya después de estrenar la obra como que nos siguen dando muchos clics en en el texto. Hay un texto que Brenda me dice, ¿no? De sí. Ni siquiera sé tu nombre. Y o sea, y nosotros lo entendíamos como que no sabía el apellido, o sea, su estirpe, pero no, o sea, ni siquiera sabe mi nombre real de pila. Ni siquiera, y por eso le mencionan acá como un poco de spoiler,
enseñar cómo voy a traer un hijo bajo mi sangre de alguien que ni siquiera sé su nombre ni su apellido. Entonces va un poquito por ahí, y sí es un texto que le puedes investigar, yo creo, muchísimo tiempo, porque cada palabra que Strindberg puso, nos hemos dado cuenta que fue por algo, ¿no? Y desde ahí lo vemos. Juan no se llama Juan solamente porque sí. Y que además uno como intérprete puede caer en lugares comunes bien fácil, ¿no? Y es bien fácil de repente irse por el cliché. Y creo que justo sí hace falta una mano dura al mando, como lo es la directora Luz Jessica. Que justo, ¿no? Ella es muy puntual. Yo entre pláticas con Brendita le digo que me recuerda a Arturo Ripstein, ¿no? Que dicen que quería todo milimétrico, así. O sea, la maestra es muy puntual en lo que quiere y en el mensaje que ella quiere que demos con esta obra. Entonces, durante el trabajo de mesa hubo un momento donde yo estaba ahí, no, sí, malo, no, y Juan y todo. Y ella me dice, a ver, Ángel, primero piensa que los personajes son humanos, ¿no? O sea, no es el personaje ñaca. Juan es encantador, pero sus ideales y el momento en el que están pasando es lo que lleva a hacer lo que se hace. Y grábate bien esto, me dijo la maestra. Un villano nunca se concibe a sí mismo como un villano, ¿no? Entonces no puedes estar así de señorita Julia, que no sé qué. O sea, solo en las de Disney, ¿no? Sí, Creo. sí, exacto. Justamente. Oiga, no, está muy interesante y bueno, qué bueno que hiciste este spoiler para que los que nos estén escuchando se animen a ir a ver la obra, ¿no? O sea, para mí de repente decía, es como un Amarte duele 2, ¿no? O sea, la rica y el pobre, y de repente ahí se dan sus quereres, y bueno, a partir de ahí se detona toda esta problemática, ¿no? Donde ahí sí Juan se pasa de lanza, hay que decir la verdad. Sí. Y era un poquito de lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, Juan definitivamente hace mal. ¿Qué toca uno como intérprete? Que esto también es algo, pues no sé si bonito, pero maravilloso de la actuación, es que, sabes, ¿no? O sea, yo, Ángel, sé lo mal que hizo, y eso a mí, a Ángel, me ha hecho también reflexionar, ¿no? De muchas cosas que a menor o mayor escala dices, he cometido estos errores, ¿no? Uh-huh. He hecho esto. Pero ahora como intérprete también toca la parte de, pues no debes juzgar al personaje, ¿no? Porque al final del día te vas a adentrar a él, ¿no? Y tienes que entender de dónde viene todos estos malos actos. Y además abordarlos junto con una compañera como Brenda o como Frida Alcántara, ¿no? Pues es un deleite, ¿no? Porque es un equipo bien generoso, ¿no? En ese sentido. Oigan, y bueno, o sea, a nivel personal, ¿cómo se sienten después de esta obra? O sea, ¿lo ves con los mismos ojos? Los mismos ojos. No sé, o sea, ¿ha habido ahí algo que cambie? Sí, bueno, en lo personal yo creo que sí. El personaje de Julia, como mencionábamos un poquito al principio, pues me ha hecho darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Y más que nada a nivel personal, estas cosas que a veces hacemos y que ya tenemos tan normalizadas que decimos, pues no va a pasar nada. Pero no, hay una consecuencia. Entonces, la verdad, sí me ha hecho como reflexionar mucho personalmente de, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué dices eso? Ajá. Hay un tema que sí he tratado como de tocarlo con mucha sensibilidad, pero justamente estos temas del feminismo y todo eso es algo muy importante para mí, porque creo que se visualiza mucho todos los problemas que sufren las mujeres, pero el personaje de Julia yo creo que es un claro ejemplo de que a veces nosotras mismas nos ponemos en circunstancias en las que no deberíamos estar. Por ejemplo, el personaje de Julia, Juan, como lo mencionabas, muchas veces le dice, no, vete de aquí, no quiero. O sea, él es el primero en decir no es no, pero para todos lados, ¿no? Que de repente eso pareciera ser que nada más es en contra de los hombres, ¿no? Justamente. Y Julia sigue ahí y sigue porque ella piensa que no va a pasar nada, que Juan de todos modos está a su servicio y no le va a hacer nada. Y de repente vemos que se voltea, lo cual no es para nada una justificación, pero sí hubo algo que Julia pudo haber dicho, a ver, esto no está bien, ¿por qué sigo aquí? Y entonces sí me ha hecho como muchos clics en la vida diaria, y la verdad es que sí hemos platicado muchísimo acerca
de todo esto y repetimos, cómo hace más de un siglo que pasó y sigue siendo tan fresco. Y que por otra parte, contrario Censo, de este lado, vaya, como hombre, pues también te das cuenta que sí hay un poder ahí de manipulación cuando hay un algo de interés, una relación afectiva, ¿no? Porque todo el tiempo Juan al principio para seducirla se hace el pobrecito, el poético, ¿no? Y ya una vez que cae Julia en ese juego de manipulación, ya una vez que Juan se sabe superior a ella, al menos en ese momento es cuando sale el monstruo, ¿no? Entonces también aprender a reflexionar eso. A mí me espantó cuando le dijiste la palabra de las 4 letras, dije, ¿qué? ¿No? Y además porque todo va muy bonito al principio, ¿no? Sí, hasta que consuman el acto uno dice, la bonita historia, y de repente, o sea, te vemos volverte un monstruo literalmente. Sí, y es algo bien, bien fuerte. Pero creo, hay una anécdota que me retumbó mucho durante el proceso creativo de esta obra de otro compañero actor que se llama Diego Tomé, que le mando un saludote, un gran amigo. Ajá. Él interpretó a Otelo en una propuesta muy interesante, de hecho era Otelo distópico. Entonces él menciona que en la escena cuando matan a Desdémona, para empezar en su propuesta era agresiva, o sea, venían de un momento muy álgido, grito, y de repente le rompe el cuello a Desdémona, ¿no? En este arranque de celos que tiene Otelo. Y él menciona que justo pues sientes y de reojo alcanzas a ver a uno que otra persona del público. Entonces que cuando sucede este hecho, veía al público y varios hombres y varias mujeres también se hacían para atrás, ¿no? Como pero era esto de... Tú, o sea, repito, ¿no? Tal vez no hemos llegado a esos extremos, pero ha sido por ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que teniendo en cuenta esa experiencia, pues lo mismo con Juan. O sea, justo en ese momento que le dice esto de lacayos, esto de criados, ¿no? Escucho la reacción, siento la reacción y decimos, claro. O sea, es que hay que reconocerlo para corregirlo, ¿no? Hemos estado en esos lugares. No es como solo decir, sí lo he hecho. No, o sea, es reconocerlo, que creo que es el primer paso para poder, pues hacer algo al respecto, ¿no? Y creo que es lo bonito del teatro, ¿no? Porque al final, o sea, tú vas a ver una obra y no sé, piensas, sí, es una obra clásica, y de repente sales y te cuestionas, ¿no? Y dices, ay, güey, pues esto, aquello. O sea, sí te quedas pensando, ¿no? Y sobre todo, o sea, como para los que nos escuchan también entiendan un poco que de repente pensamos en los grandes clásicos y decimos, ay, no, ya qué flojera, ¿no? Y no, son bien actuales, ¿no? Sí, y además creo que deberían ser, bueno, ojalá fueran, ¿no? El arte en general, pero también estos textos, pues canasta básica, ¿no? De todas las personas. Porque hemos repetido varias veces en este momento, ¿no? Que siguen más vigentes que nunca y que además, pues justo han sido el parteaguas para millones de personas creativas. Y creo también que el retomar los clásicos nos dicen que el que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces revisitar los textos creo que nos hace reconectar con el mismo pensamiento humano y creo que también es bien grato para las personas que por primera vez se están acercando a una expresión artística, en este caso el teatro, o incluso para los actores jóvenes o no tan jóvenes, pero que van iniciando, que van saliendo de la academia o van dando sus primeros pasos, e incluso los que ya están consagrados, de repente regresar nuevamente a los clásicos, pues creo que es algo muy, muy grato y que deberíamos hacer todos, ¿no? Oigan, chicos, se nos está acabando el tiempo, pero díganos, ¿cuándo, dónde, a qué hora? ¿Dónde los vemos? Todavía nos quedan 5 funciones, el 5 y 29 de mayo y el 15 y 29 de mayo, 5, 12 y 26 de junio en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, los miércoles a las 8 de la noche. Los boletos los pueden conseguir a través de Boletópolis. El enlace para conseguirlos directo es lsj2024.boletopolis.com o a través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como bregel.producciones y en Facebook como Bregel Producciones. De verdad, público, dense la oportunidad. Ustedes son los que tienen al final del día la mejor opinión. Dense ese chance, denos también la oportunidad de mostrar esta propuesta y decir también que el recinto donde presentamos La Señorita Julia por sí solo es un lugar magnífico, digno de visitar. Está súper chévere, ¿no? Está maravilloso y que además, ¿no?, ayuda a que nosotros como intérpretes y el público se adentren a esta historia, ¿no? Es que eso además me parece como muy mágico, ¿no?
¿no? Está sobre Avenida Revolución, está como toda la modernidad, empiezas a entrar y pasas la librería, la cafebrería, ¿no? Y luego sigues, das la vuelta y parece que te transporta a otra época, ¿no? La capilla gótica desde afuera y luego entras y dices, canijo, o sea, tan... Y una historia bien interesante además que tiene el mismo recinto. Al terminar la función tuvimos un par de público extranjeros, una pareja de hermanos venezolanos que venían de visita a México. Termina la función y nos dijeron comentarios muy gratos de la función, pero también nos dicen, y además este lugar, dice, yo nunca había visto un San Bartolomé de ese tamaño, ¿no? O sea, de las pinturas que hay ahí. Sí, que justamente vayan o no vayan a la función, dense una vuelta al instituto, que como lo mencionan, por sí solo es un recinto maravilloso, no solamente la capilla, también está el aula, el claustro románico. Entonces, si van a Señorita Julia, pues dense la oportunidad de llegar un poquito antes para que conozcan todos los establecimientos del instituto. Además, vean, como una oferta y como una promoción, si van a ver Señorita Julia, luego tienen descuento para ver otra obra, ¿no? Y al contrario. Es correcto. Si van a ver Señorita Julia, obtienen un 30% de descuento para ver Bodas de Sangre, que la culpa es de la tierra. Una obra maravillosa, otro clásico en esta ocasión español de Federico García Lorca, una obra apasionante y vibrante por donde la quieran ver, con 15 artistas en escena, música en vivo y la dirección extraordinaria del maestro Noé Alvarado, que de verdad es una experiencia imperdible. Rapidísimo, si hay tiempo les platico, en Bodas de Sangre hay un rodeo de toros, entonces los actores siempre estamos detrás de ese rodeo, aparecemos, nos levantamos, y además hay flamenco, y retomamos aspectos del expresionismo y el teatro griego, y entonces es un apasionamiento maravilloso. Wow, pues ya lo saben, amigos. Además, creo que si ustedes son estudiantes de esta universidad, pues se van a llevar un 30% de descuento, ¿no? Es correcto. Tenemos justamente promociones fijas para maestros y toda la comunidad estudiantil y personas de la tercera edad del 30% de descuento. Pues perfecto, amigos, ya lo saben, no se pueden perder la Señorita Julia, se lo recomendamos bastante, vayan a vivir un momento de embriaguez.